Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ya en el devocional que corresponde al libro de Tito, capítulo 1. Considero personalmente que este capítulo 1 del libro de Tito es de profunda enseñanza para aquellos que pretenden escalar en la obra del Señor y pretender asumir en un futuro un liderazgo, ser nombrados por los pastores o copastores de la iglesia para ejercer un servicio en la obra del Señor. Acá Pablo, a través de Tito, nos va a enseñar lo fundamental que como iglesia se debe de considerar para pretender tener a un discípulo y en futuro formarlo como un líder. Entonces hay una serie de requisitos y también procesos y obviamente también el conocimiento de la palabra. Por eso digo que también esto es muy importante, creo yo, este versículo o este capítulo en los discipulados que se dan en la iglesia, porque nos va a permitir entender la enorme responsabilidad que tenemos para asumir un liderazgo. No es por el conocimiento, no es la experiencia, no es el instituto bíblico, no es el seminario, es básicamente, iglesia, la vida, el testimonio de lo interior, los principios, las convicciones que se deben formar en un líder. Y aquí Pablo, a través de Tito, nos va a dar una serie de, dije yo, requisitos que la iglesia debe de considerar porque la Biblia lo está mencionando. Bien, bajo esa introducción vamos a empezar rápidamente a desarrollar algunos versículos del capítulo 1 del libro de Tito. Primeramente aquí vemos en la apertura del libro de Tito que Pablo se presenta. Acá vamos a ver del 1 al 4 que primeramente ellos se presentan, Pablo se presenta a Tito como hombres de Dios que han dado testimonio de serlo, que han pasado tal vez procesos, han pasado situaciones, experiencias, y Dios los ha formado en su carácter, los ha hecho inamovibles en los principios que tiene la palabra del Señor. Esto no es que yo conozco la Biblia y ya puedo enseñar y ya soy líder. No, hay que formar carácter, hay que esperar el momento. Y Pablo ya tenía, hasta a estas alturas, ya era un apóstol, y Tito ya estaba siendo nombrado como un hombre de Dios responsable, en este caso, de las iglesias de Creta. Bien, dije que ellos se presentan como hombres de testimonio. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. Acá está hablando Pablo primeramente de sí mismo. Pero ¿qué es lo que dice, iglesia? Y esto es muy rescatable y subrayarlo. Se presenta primeramente como ¿qué? Como siervo de Dios y luego como apóstol. Y luego el que tiene conocimiento de la verdad y que la verdad de las escrituras, dice aquí, según Pablo, se basa en la piedad básicamente. Y eso es cierto. La esencia del Evangelio hace mucha referencia a la misericordia, a la empatía, al perdón, a la piedad, a la pasión que nosotros debemos tener sobre aquellos que no conocen de Jesucristo. Esa es la esencia o parte de la esencia del cristianismo y de la iglesia. Pero aquí lo importante que yo rescato, iglesia, que él dice, antes de ser apóstol soy siervo. Por eso dice, siervo de Dios y apóstol. Primero soy siervo, después soy apóstol. Ese es un principio que Dios a través de Pablo nos está enseñando con su propia vida. Él podría decir, yo hoy soy como algunos, dicen, yo soy profeta, el ungido de Dios, yo soy esto y lo otro, títulos. No, Pablo se presenta, soy siervo de Dios y luego apóstol. Y que en el 2 más adelante dice aquí, en la esperanza de la vida eterna,
la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. ¿Qué está hablando? Siempre hemos dicho que en el Antiguo Testamento, o en la iglesia antigua, le resultaba muy complicado entender acerca de la salvación y que Jesucristo vendría otra vez. No conceptuaban mismo eso tanto primero por haber memorizado el Torah, podríamos decirlo, bajo una perspectiva humana, como conocimiento humana, y no tener una relación con Dios. Y ese conocimiento les hacía dudar, a pesar que las Escrituras lo decían desde los primeros libros del Evangelio hasta Apocalipsis, y hasta el día de hoy hablamos de la venida de Jesucristo. Pero en el contexto de la historia de esa época les resultaba muy difícil adherir eso en su corazón y entenderlo en su razonamiento humano, porque ellos eran de esa forma. Por eso le decían los fariseos: mucho conocimiento, pero poco espíritu, poca relación con el Señor. Y esto Pablo luchaba y remarcaba siempre: el Salvador es Jesucristo y volverá otra vez. Y eso es lo que él está manifestando en estos versículos. Más adelante dice: y a Tito, le presento a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Acá hay dos cosas nuevamente que hemos dicho anterior. Dice que Tito es una persona, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo para Pablo, porque había adherido, aprendido todas las cosas de Pablo, había tenido y tenía una relación genuina con Dios, había entendido la visión, y ahora él estaba siendo puesto en Creta como ministro y responsable de todas las iglesias de Creta. Y eso es lo que está diciendo las Escrituras. Tito ya había madurado, ya había crecido como un hombre de fe y era considerado un verdadero hijo de la común fe, de la sana doctrina, de lo que todos participaban, no de falsas doctrinas que abundaban en esos tiempos. Y hablaba de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Salvador, dice las Escrituras. Y dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa, porque eres una persona ya de testimonio, como lo soy yo, has madurado, has crecido en tu fe, en el conocimiento de la palabra, has madurado, tus principios, tus convicciones son inquebrantables. Es por eso que te estamos poniendo, o yo te estoy poniendo, a cargo de las iglesias de Creta. Ahora, Creta, ¿qué era Creta? Era una ciudad que recién se había convertido a las cosas del Señor. Era una ciudad, dice las Escrituras, y lo vamos a ver más adelante, de gente muy ociosa, gente floja, gente muy liberal. Entonces era muy complicado formar una iglesia así, porque, Tito iba a ser el pastor, obviamente, y supervisor de todas las iglesias de ese lugar, pero había que tener mucho cuidado con los lineamientos que se pudieran ramificar a través de la verdad. O sea, que ellos, como que lo que dije anteriormente, no estaban maduros, no estaban preparados, no podían ser líderes todavía. Entonces había que cuidar la sana doctrina, había que velar por la palabra, la esencia de la palabra del Señor, que no se transgiverse bajo ningún sentido, y que ellos mejoraran esas características malsanas que ellos tenían de ser ociosos, flojos, liberales, y muchos cuestionadores que conocían la palabra, pero bajo su perspectiva humanística. Y eso es hasta el día de hoy, iglesia. La iglesia tiene que cuidar la sana doctrina, tiene que tener mucha advertencia y probar a los pastores que vienen, a los apóstoles, profetas,
con la palabra, con el discernimiento de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, saber quién tenemos al frente. Puede ser uno de mucha vocación, de orador, mucha vocación de intelectos, de bonitas palabras, de mucho conocimiento de la palabra, pero ¿a dónde inclina esa palabra? ¿A la verdad de la sana doctrina o inclina a otros lineamientos que, bueno, no lo vamos a decir ahora, pero lo importante es que usted y yo entendamos que es muy necesario cuidar la sana doctrina, es muy necesario cuidar la iglesia, que no se desvíe de lo que Dios ha creado para un propósito y para un fin que siempre hemos estado mencionando. Y por eso Pablo deja en mucha confianza a Tito. De Tito nos habla mucho, pero entendemos de que era una persona muy madura, muy preparada teológicamente, del conocimiento de la palabra, que en ese tiempo era el Torá, y también con mucha relación e intimidad con Dios. Era un hombre ya cuajado, maduro en las cosas del Señor. Y bueno, él dice más adelante los requisitos que yo digo para que los hace Pablo crea muy oportuno ahí mencionar los requisitos fundamentales que un líder debe tener, los requisitos fundamentales que él, Pablo, tenía, los requisitos fundamentales que Tito tenía, porque no podemos hablar nosotros ni enseñar de algo que no somos, porque estaríamos enseñando mal. La primera enseñanza que usted y yo delegamos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los discípulos, es nuestra propia vida, más que el conocimiento, más que la experiencia, más que los títulos que usted y yo podamos tener. Dice así, que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Los principios y el testimonio que usted y yo tengamos empiezan primeramente en casa. En casa. Aquel que no pueda gobernar su casa, no puede gobernar una iglesia, no puede ejercer un liderazgo. Dice irreprensible. Esto yo creo que resume todo. Irreprensible es irreprochable, intachable, alguien que no lo puedes señalar. No puedes decir mengano, este señor, esta señora es una borracha, es una alcohólica, es un infiel, un promiscuo. No. Qué sé yo, todas las cosas que la Biblia no permite al creyente ser. No puede tener nada de esas cosas ni arrastrarla en su vida, pero primeramente partiendo de su hogar, de su familia. La Biblia es clara, iglesia. La Biblia es recta en eso. No puede ejercer un liderazgo de esa manera. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, sus hijos, todos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es claro, es tajante la palabra. Más adelante dice, porque es necesario que el obispo, el ministro de Dios, sea irreprensible, que es lo mismo o parecido a lo que dijimos anteriormente, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Acá hay varias cosas que pudiéramos exponer una por una, pero vamos a pasarlo un poquito rápido por el tema del tiempo. Pero dice aquí, irreprensible, administrador de las cosas de Dios, no soberbio, no orgulloso, siempre humilde. La Biblia siempre llama a que el líder, el hombre de Dios, sea humilde, así como Jesucristo lo fue. Veamos, estudie usted la vida de Jesucristo en los años que estuvo en la tierra. Él no fue soberbio, no fue orgulloso, fue sencillo. A eso es llamada la iglesia. Sino más bien dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, fiel a la palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Porque hay muchos, dice, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Hay muchos
que se desvían de la palabra, conociendo la palabra y usan la palabra para sus propios fines, sus propios beneficios y para sus propias vanidades, dice acá, y se convierten en engañadores. Dice adelante, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, o sea, por intereses económicos. Y eso es cierto, pasa en algunas iglesias, pasa en unas pseudas iglesias que se desvían. Es por eso, iglesia. ¿Cómo usted cuida a la iglesia de la sana doctrina y del lineamiento que debe seguir? Teniendo mucho cuidado en los líderes que usted tiene, en los líderes que usted escoja. No es que habla bonito, no es que es un gran orador, no es que es un empresario, nos va a ayudar a, qué sé yo, a crear autogestionamiento para que la iglesia se sostenga. No. Acá están los requisitos que deben de cumplir primeramente. Ahora yo, ojo, hago una detención aquí, no condeno a quienes en su vida pasada hayan podido tener situaciones por causa del no conocimiento de Dios o por no haberse rendido a Dios. Porque si eso fuera así, yo fuera el primero en ser condenado, el primero en la lista. No, pero tienen que demostrar. No es que ya pasó un mes y ya cambió, el Señor lo tocó, el Señor lo transformó. Yo no niego que Dios toque, pero Dios tiene que trabajar en el interior de la persona. Va a usar la vida de los líderes para trabajar en el interior de esa persona. El carácter, los hábitos, las costumbres, como el pueblo de Creta. Eran ociosos, liberales, vagos, murmuradores, y había que trabajar toda esa cultura de años que ellos tenían como experiencia y forma de vida. Algo así. También nosotros debemos de trabajar en el nuevo creyente, esperar y ver. Ahora, si tuvo una vida desordenada, fue un alcohólico, fue un promiscuo, fue un delincuente, qué sé yo, a que él tiene que dar testimonio de un verdadero cambio. Y un testimonio de un verdadero cambio no es en un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no, iglesia. Es por lo menos, considero yo, en mi experiencia y la enseñanza de discipulado que yo tengo, por lo menos si alguien ha tenido una vida así y aspira un ministerio delante de las cosas del Señor, tendría que pasar por lo menos 5 años de tener una vida, lo que dice acá, lo que hemos leído, irreprensible, irreprochable y todo lo que hemos leído. Si él no ha demostrado eso, entonces cabe usted dando lugar a un riesgo en el futuro de la iglesia que usted, con todas las buenas intenciones, ha formado. El líder tiene que madurar, el nuevo líder aspirante tiene que mostrar frutos de verdadero arrepentimiento, de cambios, de una vida diferente. Porque no puede ser que alguien diga, porque es testimonio, mire, hace 2 meses lo vi borracho en la calle, ahora ya está predicando la palabra, ahora está como un ministro. No, hay que tener testimonio, iglesia, de cambio, de vida diferente. Pareciera duro, pareciera cruel a veces, ¿no? Pero es necesario si usted quiere cuidar las sanas doctrinas. Hay que romper muchas cosas en el interior de esa persona, como el caso de Creta. Había que romper años de cultura, años de paganismo, de acciones malsanas, de hábitos y tradiciones. Había que romper todo aquello en ellos. Bueno, seguimos adelante. Y acá dice, uno de ellos, de la propia entorno de Creta, su propio profeta dijo: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Alguien de su interior mismo que conoce su cultura, conoce la forma y el estilo de vida, dijo eso de ellos mismos. Entonces, aquí había un tema de mucha responsabilidad para Tito, había un tema de mucho trabajo de Tito, de ser muy meticuloso, muy analítico con el Espíritu Santo, saber, dicen, este tiene pasta, este quiere cambiar, hay que discipularlo, hay que estar con él y formar la iglesia a futuro,
Fácil es levantar una iglesia. Tú hablas bonito, tú predicas muy bonito, pasa y ya, formé la iglesia por formar. No, no es así, iglesia. Bueno, dice, este testimonio es verdadero de este profeta que habla mal de su propio entorno de Creta, que dice que son mentirosos y malas bestias, glotones y ociosos. Por lo tanto, dice Pablo a Tito, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Hay que reprenderlos, trabajar duro con ellos para que sean sanos. Estos no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que hay algo muy importante. Y de ahí salto para terminar. No atendiendo a fábulas judaicas. Hoy se hacen muchas prácticas judaicas como parte de una tradición que fue hace cientos de años. Ciertamente esas prácticas hay verdades que rescatar y practicarlas sí. Pero practicar nuevamente, dice aquí, a fábulas judaicas, no viene de parte de Dios. Esto es lo que dice el 14. El pastor pudiera tal vez analizarlo de una manera más profunda y esto daría otro tema, pero acá dice muy práctico y directo la palabra, no atendiendo a fábulas judaicas. Miren, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué quiere decir? Escogen esas fábulas judaicas, tradiciones antiguas, y los hacen como ciertas prácticas en la actualidad y se apartan de la verdad. Eso está diciendo el versículo 14. Bien, más adelante dice, porque estos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tienen apariencia de generosidad, apariencia de prosperidad, apariencia de buenas obras, entre comillas, pero dice que son reprobados en toda buena obra delante de Dios. Estos son los que se desvían de la palabra y hacen su nuevo lineamiento muy ajeno a lo que es la sana doctrina del Señor que debemos de cuidar, velar, defender y ser hidalgos en que esto permanezca y no se desvíe. Ser veladores de la sana doctrina del Señor. Solo así usted va a garantizar una iglesia en futuro con la sana doctrina. Hoy vemos iglesias muy tristemente que apoyan al comunismo, por ejemplo. Discúlpenme que hable del comunismo, pero es necesario. Algunos tienen postura de no meterse en política, pero cuando la política se convierte en un tema satánico, diabólico, que atenta contra la iglesia tiene que salir al frente y decirle no. Pero hay iglesias que tristemente aprueban el comunismo y se está volviendo una iglesia comunista. Hay que tener mucho cuidado. No el amor al prójimo, no dónde está el creyente que dice amar a Dios. Recuerden lo que dice aquí, recuerden lo que Dios dijo a través de Jesucristo. Yo he venido a salvar al mundo y condenar el pecado. Yo amo al pecador, pero no el pecado. Dios no converge con el pecado, no converge con Satanás. Y este movimiento del comunismo es un lineamiento satánico de bases. Es un lineamiento que odia las cosas del Señor en su esencia. Lo dibujan, lo disfrazan, lo maquillan, pero eso es su verdad de ellos. Y es muy triste que iglesias hoy respalden al comunismo. Bien, eso es todo lo que quería decir. Básicamente nos sometemos a los requisitos y que uno mismo tiene que practicar lo que hemos leído, ¿no? El que buena obra desea tiene que cumplir estos requisitos que Pablo, a través de Tito, a través de la iglesia de Creta, que era un lugar donde había mucho trabajo que hacer, Dios impone los lineamientos que deben de cumplir todo líder en esa iglesia, y hoy es lo mismo. Si nosotros queremos levantar buenos líderes, derechos, con convicción y con carácter, tienen que cumplir estos requisitos que acabamos de exponer. Que tengan buen día, iglesia.